En el tutorial del día de hoy te enseño a hacer un macetero de cemento utilizando el pico de una botella de plástico que nos ha quedado después de haber utilizado la otra parte en otros tutoriales del canal. Hola amigos, soy Antonio y les doy una súper bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin en primer lugar de ayudarte a elaborar macetas de cemento con materiales reciclados. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Utilizando un marcador permanente y apoyado en una taza que da la altura conveniente, marcamos por dónde cortar la botella para retirar la parte del pico. Con un cautín o hierro caliente abrimos un pequeño orificio por donde se hizo la marca que permite entrar las tijeras para cortar. Cortamos siguiendo la línea señalada con el marcador permanente. Con cinta de carrocero o cinta de enmascarar vamos a cubrir un extremo y este sería el fondo del molde. Con el cautín caliente abrimos orificio de drenaje. Con una plancha caliente engrosamos el borde superior de manera que se haga más resistente, firme y que pegue mejor la mezcla. En este recipiente vamos a unir dos medidas de arena. Nosotros utilizamos arena de construcción, pero puede ser la que ustedes tengan, puede ser la arena de río, arena de mar, que estén previamente cernidas, y una medida de cemento. En este caso estamos utilizando cemento gris, porque es el que tenemos mayor cantidad y tenemos temor de que se nos eche a perder, pero podría ser también cemento blanco. Unimos en seco la arena con el cemento desde la orilla hacia el centro o desde una orilla a la otra. Tienen que poner la cuchara bien abajo del fondo para lograr que se mezclen bien la arena con el cemento. Para no preparar un exceso de mezcla y tener disponible la arena y cemento unidos, hacemos una mayor cantidad, pero bueno, separamos una parte y solo vamos haciendo la mezcla con agua en cantidades menores. Así no nos quedaría mezcla que hubiese que desechar. Ahora comenzamos a agregar el agua en pequeñas cantidades para no pasarnos. Vamos a hacer una mezcla más bien seca
que nos sirva para modelar en la parte externa del molde. No puede ser muy mojada porque se desliza, y extremadamente seca no se adhiere al molde. Cómo preparar la mezcla ha sido un proceso que repetimos en todos nuestros tutoriales, pero es una parte crucial en el éxito de la confección de nuestras macetas. No siempre nos salen con la textura adecuada y muchas veces nos desmotivamos, ya que a la hora de envolver la maceta no logramos que la mezcla nos quede bien en el molde. Unas veces porque se desliza y otras porque no se pega. Así que les recomiendo tener mucha paciencia hasta que logren con la práctica hacerla de forma adecuada. Con pequeñas porciones de mezcla vamos envolviendo el molde, comenzando desde los laterales. Debemos tener precaución de que no nos queden espacios sin mezcla y no se vean los empates entre una porción y otra, ya que si esto ocurre a la hora de fraguar, pudieran abrirse grietas. La maceta sería muy frágil y estéticamente fea. Apretamos la mezcla contra el molde. Podemos utilizar nuestros dedos o las palmas de las manos. Alisamos, extendemos la mezcla con movimientos hacia afuera y hacia los lados. Debe quedar con un grosor aproximadamente de 1 centímetro para que sea una maceta resistente. Más cantidad sería extremadamente pesada. Menos de 1 centímetro sería una maceta muy frágil. Vamos completando los espacios que vemos aún vacío, ya que serían los alrededores del borde. Si se percatan, la palma de la mano va sirviendo de tope de la mezcla en el borde superior del molde.
Apoyamos la maceta sobre el borde superior para trabajar en rellenar la parte externa del fondo. Preparamos otro poco de mezcla de la arena y cemento que teníamos ya unidos. Aplicamos pequeñas porciones de mezcla extendiéndola sobre el fondo. Rellenamos bien el borde de la unión del lateral de la maceta con el fondo. Aquí, además de conservar la estética, tenemos que tratar de que esta parte quede bien unida, ya que garantizará la resistencia de la maceta en el futuro. Emprolijamos bien y lo hacemos con nuestros dedos y manos en general, buscando que quede parejo, que no haya lugares con exceso de mezcla u otros que tengan demasiado y aumente el volumen de ese lugar. Para garantizar que cuando la maceta esté en su posición vertical esté equilibrada, en estos momentos la volteamos sobre su fondo en un plano que esté bien horizontal y apretamos un poco. Con un palillo o la parte de atrás de un pincel abrimos el orificio de drenaje. Colocamos la maceta apoyada sobre su fondo para trabajar en el borde superior. Vamos colocando rollitos de mezcla de aproximadamente 1 centímetro de espesor para que sea una maceta resistente en su borde. Alisamos bien, que no se vea la unión entre uno y el otro y entre ellos con el lateral de la maceta. Para emprolijar bien el borde pueden utilizar algún instrumento como una espátula o bien sencillo como un cuchillo. En este caso estamos utilizando uno metálico, pero pudiera ser uno de plástico descartable que previamente les hemos quitado los dientes con una lija. Después dejamos secar a la sombra hasta el otro día. En este recipiente que utilizamos con frecuencia para preparar la masa modelable y que ya está manchado y viejito, pero queremos seguirle dando utilidad para este tipo de labor, y ya después cuando veamos demasiado deterioro pues lo utilizaremos para hacer una maceta. Colocamos 4 cucharaditas de arena. Esta arena debe ser lo más fina posible. Yo inclusive en otros tutoriales del canal la he cernido con una coladera de grano fino bien pequeña. Mientras más pequeño sea el grano de la arena, mucho mejor. Agregamos la misma cantidad de cemento blanco, aunque puede ser también el gris. Mezclamos bien la arena con el cemento. Agregamos una cucharadita de estuco plástico, también conocido en otros lugares como enduido plástico, pasta de nivelación, pasta muro o resanador de paredes. Esta receta también lleva la misma cantidad de arena y de cemento, la de cola blanca, es decir, si utilizamos 4 cucharaditas de arena y 4 de cemento, vamos a utilizar 4 cucharaditas de cola blanca o cola de carpintero. Les comento esto por si necesitan hacer menor cantidad de masa. Es solo disminuir la misma cantidad de estos 3 materiales, de los 3 que llevan la misma proporción, y en el caso del enduido plástico,
van disminuyendo esa cucharadita. Si van a hacer la mitad de los materiales que mencioné, los que son igual en proporción, pues agregan la mitad de la cucharadita. Es decir, ustedes van calculando la cantidad de enduido plástico que le agregarían a esta masa modelable. Como les dije en un tutorial anterior, hagan menor cantidad si les fuera necesario por la manualidad que van a hacer, pero no más que esta que yo les estoy proponiendo, debido al riesgo que se les ponga dura y desaprovechen los materiales. Mezclamos hasta que se haga una masa la que sea visualmente posible de tomar con las manos y amasar. Yo me coloco un poco de aceite vegetal o aceite de cocina, que puede ser inclusive reciclado, en las manos para amasar. Así no se me pega, pero además noto que se hidrata la masa y se hace mucho más flexible. Mientras más amasemos, mejor queda. Cuando la veamos que ya se puede modelar con ella, la guardamos dentro de una funda plástica para que nos dé tiempo a trabajar sin que se nos ponga dura. Aquí ya pueden ver la maceta seca. La hemos lavado para retirar el polvillo de arena y cemento y ahora la vamos a decorar. Esta decoración que haremos en esta maceta será hecha a relieve, como podrán ver. Lo primero que vamos a hacer es el personaje principal de esta composición, que es un conejo, el cual está junto a hongos y flores. Para el cuerpo del conejo tomamos una porción de masa, amasamos y hacemos un rollo. Tratamos de darle la forma como la de un frijol, en uno de sus extremos más ancho, que sería la parte baja del cuerpo, y el otro extremo más estrecho, que terminaría en el cuello del animalito. Calculamos que lleve todo el espacio desde el fondo hasta el borde de la maceta. La idea es que parezca que el conejo está recostado sobre un muro o una cerca por donde sobresale su cabeza. En el lugar escogido de la maceta aplicamos cola de carpintero o cola blanca. Pegamos lo que ya tenemos modelado y comenzamos a extender sin que pierda la forma diseñada anteriormente, pero sí lo suficiente como para acentuar la silueta de un conejo y darle un poco más de anchura. Agregamos el detalle de la pata y de la cola.
Modelamos ahora la pata anterior y la colocamos que parezca que está apoyado sobre el borde de la maceta y que permita después colocar la cabeza sobre la manito y dé la sensación de que está descansando sobre ella. Ahora vamos a trabajar en hacer la cabeza. Tomamos un poco de papel de aluminio y hacemos una bolita. Con un poco de masa modelable envolvemos la bola de papel de aluminio. Tallamos los ojitos y la boca utilizando la punta de un palillo para dientes. Hacemos un orificio para poder hacer la unión de la cabeza con el cuerpo. Para eso usaremos después un pedazo de palillo para dientes. Con cola blanca pegamos la cabeza al cuerpo. Preparamos las orejitas y dejamos que sequen un poco para que nos queden erguidas a la hora de pegarlas. Para que queden sujetas lo haremos con otro pedacito de palillo para dientes. Lo siguiente de la composición son un par de hongos. De otros proyectos aprovechamos sobrantes de masa modelable para hacer flores y hojas y tenerlas disponibles para hacer otros trabajos. Queremos aprovechar algunas de ellas que ya tenemos hechas para completar esta composición, que sería agregando 3 flores con sus 2 hojas. Estas hojas y flores las hicimos con un molde de silicona que hemos mostrado en otro tutorial reciente del canal y que les dejaremos el enlace en la descripción por si quieren ver cómo usamos la masa modelable en este tipo de molde. Pegamos las orejas y para que se mantengan a la posición deseada las atamos con un pedazo de hilo de yute. Dejamos secar la decoración hecha con masa modelable como mínimo 2 horas y ya después se puede pintar. Empezamos pintando el conejo. Para eso vamos a poner en esta tapa descartable un poco de pintura blanca y una pequeña cantidad de pintura marrón y la vamos a ir mezclando mientras pintamos al conejo. El efecto que queremos lograr es que no sea un conejo ni blanco ni marrón, que los colores estén mezclados, por supuesto acentuando en algunos lugares con más fuerza el color café. La boca y la parte interna de las orejas le damos un color rosado. Los ojos en negro. Los hongos, su tallo de color café y el sombrero de rojo, las flores en amarillo y las hojas en verde. El macetero en su totalidad lo pintamos de color blanco. El rosado fue el color que escogimos para el centro de las flores. De verde neón toda la parte baja de la maceta, así todo su borde inferior. Con dorado resaltamos el borde superior de la maceta. Para dar algo de luz y no nos quedara los colores llanos, le damos pincel seco sobre algunos detalles con pintura dorada. Seca la pintura, le damos una mano de barniz
que además de embellecer la maceta, le sirve de protección. Aquí ya pueden ver el proyecto terminado. Espero por sus comentarios, que son muy importantes y nos ayudan mucho a saber cómo vamos trabajando y si les va gustando lo que hacemos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial como me ha gustado a mí. Nos vemos en el siguiente, donde seguiremos aprendiendo a hacer lindas macetas. Chao, bendiciones, chao.